Para muchos, Valdivia es una de las ciudades más hermosas de Chile. Playas, bosques, vegetación exuberante que da vida a su selva y los 17 ríos navegables que bañan sus orillas son solo algunos de los atributos de la llamada Perla del Sur. Fundada en 1552 por Pedro de Valdivia, esta zona, que en sus inicios era habitada por mapuches y huilliches, en el siglo XIX recibió una notable influencia alemana. Sus huellas están en sus construcciones, pero aquellas aún más profundas son las que dejó marcadas la peor tragedia de la que haya registros en la historia de la humanidad. La Tierra estaba avisando que algo grande venía. El 21 de mayo de 1960 fue la antesala del desastre. A las 5 de la mañana, un violentísimo sismo de 7,5 grados en la escala de Richter sacudió a la provincia de Concepción, pero en nada se compara con lo que vendría más tarde. Al día siguiente, el 22 de mayo, hubo una serie de fuertes temblores, hasta que llegaron las 3 de la tarde. Vimos cómo se desplomó la estación de ferrocarriles. También la polvadera que salió, pues, y el puente calle fue lo que más me impactó, pues cómo se hundieron los machones. Yo no lo veía de allá, pero veía el cemento. Pero era sin parar el movimiento y nosotros nos teníamos que tender en la tierra, porque de pie no nos podíamos tener. La señora Teresa tenía 18 años, vivía en el sector de las ánimas y recuerda el interminable movimiento telúrico. Parece que no me daba miedo, sino que pensaba que íbamos a morir todos, así que se iba a acabar el mundo. En cosa de minutos cambió para siempre el panorama. Las hermosas casonas con influencia alemana estaban en el suelo. El pavimento se mostraba resquebrajado, lo mismo que la moral de sus habitantes. Las tierras, cuando pasó Huerta, las tierras se juntaban y se abrían y se juntaban. Oiga. Pues triste la vida. Y acá al lado de... mi mamá estaba al lado de Errilín. Ay, eso derrumbe para abajo. Juan Taladriz estaba en el cine al momento de ocurrir el terremoto. Salí, digamos, cubierto con el amarillo del cemento que saltó, ¿verdad? Y nos agarramos de los árboles de la plaza. Ahí la gente se rodeaba los árboles, se agarraba a los árboles, porque con los árboles no se caía. Hilde Norman vivió el violentísimo sismo nada menos que en el mar. Estaba a bordo del vapor Carlos Haberberg, pues su padre era el capitán del puerto de Corral y le invitó junto a una amiga a pasar el día. Almorzaron en la otra nave, el Canelo, y poco antes de las 3 de la tarde, un remolcador las llevó a la cubierta del barco. Y estábamos saludando al capitán cuando empezó el terremoto. Primero el terremoto. Y entonces se veían como las casas de Corral Altos rodaban y se empezó a poner muy intranquilo el mar y el capitán lo que pretendía es salir mar afuera para capear eso un poco. Pero ya fue imposible, el vapor ya no obedecía ya, hacía lo que quería con nosotros. Pero lo peor aún no ocurría. Tras el violentísimo sismo, el mar comenzó a recogerse. Era un verdadero cerro que se nos venía encima. A 12 metros, quizás más todavía. Entonces ahí nos pescaba y nos tiraba para allá y para acá. Y se veía mucha gente que iba aferrada a las ventanas. Las casas totalmente en agua, estaba todo abajo, imagínate, con tantos metros que entró el agua y con esa fuerza. Entonces cuando se recogió se llevó todo. Tanto el Carlos Haberbeck como el Canelo naufragaron. El primero se hundió en la bahía de Corral. El segundo aún es posible verlo, al menos su mástil. Tal fue la fuerza de la ola que lo arrastró varios kilómetros río adentro hasta quedar encallado cerca de Niebla. A orillas del mar, en Corral Bajo, vivía y estudiaba doña Raquel Sepúlveda. Tenía apenas 12 años cuando se produjo el desastre. Nosotros arrancamos
Cuando ya íbamos cerca del colegio donde yo había estado recién, empezaron a caer las murallas del colegio. Y un hermano mío que es menor, que se llama Rafael, él se arrancó para taparse del agua que venía del mar en una muralla. Y mi hermano, como era chico, no me quería obedecer. Entonces yo voy y lo toma mi hermano, yo que lo pesco y lo tiro, y él se salvó porque cayó la pandereta esa que era la pandereta de los colegios. Pero la ola arrasó toda la ciudad de Valdivia. Hay casas que todavía están en pie, pero hundidas en el pavimento. Lo mismo que algunas calles. Para afrontar la tragedia desde Estados Unidos, enviaron un hospital base, el John Kennedy, que supuestamente estaría solo por la emergencia, pero se quedó más de 30 años en la zona. No se puede construir edificios de más de 12 pisos, porque se dice que el terreno quedó reflandecido. Se recogió el mar, y después vino la segunda ola. Esa ola ya fue terrible. Eso ya se empezó a llevar las casas, con más fuerza llegó eso, se fueron casas, claro, con gente, mucha gente nos arrancó las casas porque pensaban de irse al segundo piso y pensaban que se iban a salvar una vez estando en el segundo piso, porque nunca pensaron que el mar se iba a llevar las casas. Los cronistas de la época inmortalizaban la historia, esa que situó a Chile y en especial a Valdivia como el lugar del planeta donde la naturaleza demostró toda su fuerza. Nunca antes los equipos de mediciones habían registrado una magnitud tan grande. 9,6 grados en la escala de Richter. Habían ocurrido terremotos grandes, pero nunca tan grandes como este. Nunca se tuvo que estudiar una nueva escala para poder ingresar este terremoto a las escalas de magnitudes. La escala de Richter habitualmente se satura a una cierta magnitud y este terremoto es más grande que esa cierta magnitud. Así que hubo que crear una nueva escala para incorporar este terremoto y poder compararlo con los demás. Como si fuera poco, 2 días después de la tragedia, entró en erupción el volcán Puyehue a 200 kilómetros del epicentro. Y luego estuvo a punto de producirse el desborde del lago Riñihue, que movilizó a los habitantes de la zona y dio origen al llamado Riñiguazo. El mismo sismo provocó, ¿verdad?, unos desplazamientos de terreno que provocaron que el lago Riñihue subiera a su nivel y hubo que dinamitar esos tacos. Y eso había un susto porque se decía que podía inundar la ciudad de Valdivia. Es que tenemos que acostumbrarnos a los desastres. Somos un país sísmico por excelencia, que si suma la energía liberada desde 1900 a 1999, supera con creces a otras zonas del planeta. Del 100% de la energía sísmica que se libera en todo el mundo, sobre el 40% se libera en Chile. Eso es realmente un récord que explica el por qué somos pioneros en materia de construcción sismo resistente, en materia de educación a las comunidades. Por ello que ya sismos grado 6, 5 puntos y tanto, que en otras partes botan muchas cosas, matan mucha gente. En Chile ya no lo hacen. Considerando que nuestro país registra el 40% de la actividad sísmica de todo el planeta, ¿se ha puesto a pensar qué hacer en caso que un temblor de grandes proporciones ocurra en su casa? Eso es lo que intenta demostrar esta casa sísmica que se encuentra en la Oficina Nacional de Emergencia. La idea es que las personas que puedan vivir esta experiencia sepan cómo reaccionar en caso de un terremoto. Esta casa sísmica intenta ilustrar qué se siente y cómo es que debemos actuar. A diario, decenas de colegios y organizaciones comunitarias concurren a la ONEMI a interiorizarse de cómo actuar. La idea es prevenir y no solo lamentar las pérdidas materiales y de vidas humanas. Carmen Fernández recuerda que en terremotos como el de Tocopilla, las personas que fallecieron fue por no saber qué hacer o por tomar acciones arriesgadas como escapar. No hay que asustarse, sino más bien prepararse, enfatiza, pues ante una magnitud de este tipo, señora Carmen, ¿qué se puede hacer? Nada, ya es tarde.
Si es creyente, rece para morir en paz. La tarea que es antes. Ya, quien no lo ha hecho, ya debe evaluar su construcción, sus áreas seguras e inseguras, sus sistemas de gas, electricidad, agua. Tiene que haber en cada familia un plan de contingencia. Uno tiene que preocuparse cuando compra, construye o se instala una vivienda, qué tipo de vivienda es. Sabemos que la mayoría de los sismos acá en Chile se producen por la inclusión de la placa de Nazca en la Sudamericana. ¿Pero qué es lo que provoca un sismo? La placa de Nazca penetra bajo la placa sudamericana. Pero este movimiento es del orden de 6 a 7 centímetros cada año. Se comprimen, converge esta placa con esta de acá. Sin embargo, este movimiento no es suave, no es siempre de la misma característica, sino que se atasca. Entonces, cuando se atasca y no puede seguir penetrando, significa que se empieza a acumular energía de deformación. En ese lugar se acumula energía hasta que se libera el terreno, se libera estos como clavos que están entre las dos placas, se produce el gran terremoto al desplazarse, y ese desplazamiento entonces va a depender de cuánto tiempo la placa estuvo sin moverse, sin penetrar. Entonces, mientras más largo el periodo en que esto se acumule sin terremotos, mayor, eso es lo que se cree, mayor va a ser el terremoto que ocurra en ese intertanto. Solo después de 10 años de ocurrido el terremoto, recién empezaron los movimientos de tierra para limpiar el desastre. Que esperamos no se repita. Tragedias que no se pueden predecir, pero que nos llaman a estar atentos en un país eminentemente sísmico, que ve a Valdivia como el escenario del mayor terremoto registrado por instrumentos en la historia de la humanidad, y que hoy se levanta como un pujante polo de desarrollo turístico, científico y maderero de nuestro país.